Rey. De tal modo que yo quisiera presentar unas tres formas de mirar esta festividad de Cristo Rey. Una primera parte, una cuestión de contenido más bien histórico de cuando nació la fiesta de Cristo Rey, la celebración de Cristo Rey. Luego, tener en cuenta el texto bíblico, que es la lectura correspondiente al día de hoy. Y finalmente, poder tener algunas aplicaciones pastorales que nos pueden servir para saber de qué forma y de qué manera podemos llevar a la práctica nuestra devoción, nuestra fe, nuestra memoria histórica, litúrgica, sobre esta denominación, esta nominación de Cristo, Rey del universo. Tengo un power que podemos acompañar para poder ir leyendo alguna parte. No vamos a leer exhaustivamente todo lo que las láminas contengan, pero sí nos pueden servir para poder entender el mensaje de lo que queremos transmitir. Allí tienen ustedes la portada de lo que vamos a tratar ahora y que se llama la fiesta de Cristo Rey. Esa imagen es una imagen preciosa porque está el sacerdote del templo que tiene el rollo de la ley en sus manos y como ven tiene una corona de oro, y después está Pilato que está lavando sus manos, pero si se dan cuenta el agua se convierte en sangre. Y aquí está Jesús de espaldas, maniatado, presentándose a este juicio en el que más tarde será condenado. Esta lámina corresponde a un sacerdote jesuita que es alemán, que falleció como de 86 años, 88 años hace poquito. Él es pintor, pero tiene, digamos, la experiencia dolorosa de haber estado como prisionero en un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, en este doloroso conflicto de la humanidad. De tal manera que después de salir del campo de concentración, se dedicó a pintar y esta lámina corresponde a su Via Crucis. Todas las imágenes de su Via Crucis son así, de esta índole y de este carácter artístico. Bien, disculpen la explicación de la lámina, pero es que es profunda y es muy bella. Avancemos. Bueno, voy así a leer rápidamente, son un poco de 3 láminas. La iglesia siempre va por sus caminos. Este próximo domingo ya terminamos el año litúrgico ordinario y con un mes de anticipación a la terminación del año civil tendremos el primer domingo de Adviento y luego pues ya el mes de diciembre lo dedicamos a los siguientes domingos de Adviento, con lo que nos preparamos para la Navidad. Por lo tanto, con la celebración de Cristo Rey, celebramos el último domingo del tiempo ordinario, cerramos el año litúrgico y empezaremos el siguiente ciclo litúrgico, que este año nos tocaría el ciclo C, veremos a Lucas, porque estamos cerrando el ciclo B que corresponde a Marcos. El motivo y la celebración de esta fiesta. Pues no se trata de una fiesta muy antigua. La instituyó Pío XI en 1925. Por eso cuando se buscan imágenes de Cristo Rey en internet, aparece una serie de estampitas horribles, sinceramente, de pésimo gusto, en las que siempre Jesús lleva una corona en la cabeza. En cambio, en el arte románico y el gótico, cuando representan a Jesús en majestad,
lo hacen como maestro, con la mano derecha levantada, en señal de enseñar, no como rey. Lo otro corresponde a ese momento que le tocó vivir a Pío XI, que es la salida de la Primera Guerra Mundial, la entrada en el conflicto de lo que sería la Segunda Guerra Mundial y la irrupción del socialismo. Entonces, había como un grave peligro de secularización y se quería reafirmar la figura de un Jesús autoridad, de un Jesús con poder, que no es el bíblico, no es el que nosotros conocemos necesariamente, el maestro, el misericordioso, el que nos enseñó a llamarle a Dios papá, el que cura, el que está con el más pobre, con el más débil, que no tiene esas pretensiones de ser un rey con corona. Avancemos. Bien, ¿por qué quiso entonces, como les decía, Pío XI subrayar este aspecto? Para comprenderlo hay que recordar la fecha de la institución de la fiesta, 1925, la Primera Guerra Mundial. Ha terminado hace 7 años. Alemania, Francia, Italia, Rusia, Inglaterra, Austria, incluso los Estados Unidos han tenido millones de muertos. La crisis económica y social posterior fue tan dura que provocó la caída del zar y la instauración del régimen comunista en Rusia en 1917. A eso le van a seguir la aparición del fascismo en Italia, con la marcha sobre Roma de Mussolini en 1922, la del nazismo con Hitler en 1923, mientras en los Estados Unidos se vive una época de euforia económica que llevará a la catástrofe de 1929. En Europa, la situación de paro, hambre y tensiones sociales es terrible. Avanzamos. Avanzamos con la lámina, por favor, ahí. Ante esta situación, Pío XI no hace un simple análisis sociopolítico, económico, se remonta a un nivel más alto y piensa que la causa de todos los males de la guerra y de todo lo que siguió fue el haber alejado a Cristo y su ley de la propia vida, de la familia y de la sociedad, y que no podría haber esperanza de paz duradera entre los pueblos mientras los individuos y las naciones negasen y rechazasen el imperio de Cristo Salvador. Por eso piensa que lo mejor que él puede hacer como pontífice para renovar y reforzar la paz es restaurar el reino de nuestro Señor. Todas las palabras entre comillas y que están pintadas de amarillo corresponden al comienzo de la encíclica Quas Primas, con la que instituye Pío XI la fiesta. Entonces tenía un objetivo muy claro: haber alejado, el mundo se ha alejado de Dios, por eso está en estas dificultades y en estos problemas, y no nos queda más que volver a poner a Cristo como emperador del mundo para que nos ayude a restaurar la paz. Y por eso se lo declara rey. La posible objeción es evidente. ¿Se pueden resolver tantos problemas con la simple instauración de una fiesta en honor de Cristo Rey? ¿Conseguirá una fiesta cambiar los corazones de la gente? Han pasado 90 años desde entonces y hemos demostrado que no, que el mundo sigue siendo desigual, que después todo el tema de la Guerra Fría, ahora la guerra del neoliberalismo, los problemas del hambre, de la desocupación, de la gravísima crisis ecológica, todo lo que vendrá de los efectos pospandémicos que ya nos estamos empezando a vivir, las avalanchas migratorias, todo este desastre y este desorden provocado por la ruptura del sistema neoliberal con otras fuerzas sociales y políticas
la imposición del mundo del mercado, etc. Por eso, en 1970, ya después del Concilio Vaticano II, claro, se cambió el sentido de la fiesta que Pío XI la había colocado en el mes de octubre, el domingo anterior a Todos los Santos. En 1970 fue trasladada al último domingo del año litúrgico como culminación de lo que se ha venido recordando a propósito de la persona y el mensaje de Jesús. Ahora, la celebración no pretende primariamente restaurar ni reforzar la paz entre las naciones, sino felicitar a Cristo por su triunfo, como si después de su vida de esfuerzo y dedicación a los demás hasta la muerte, le concedieran el mayor premio. O sea, quiero decir que para Jesús el mayor premio es que el mundo lo reconozca como su Salvador, no que lo reconozca como su Rey. Ese no es el objetivo que vamos a encontrar en los evangelios, ni en Juan, ni en Marcos, ni en Mateo, ni en Lucas, ni en la tradición bíblica. Jesús no tiene que tener un reconocimiento de como rey. Jesús tiene que tener un reconocimiento de maestro, de hermano, de pastor, de compañero de camino, el carpintero de Galilea, el pobre de Nazaret, el nacido en Belén, el que tuvo que huir a Egipto para que sus padres le salvaran la vida, el que empezó su misión discutiendo en el templo con los doctores, el obrero, el caminante, el que dio la vida por nosotros en una cruz. Eso no lo hace rey en ningún lado ni en ninguna parte, ni de la tradición bíblica, ni de la historia real y concreta con la que él pasó por este mundo haciendo el bien. Bien, ahora vamos a tener ahí las lecturas, ¿no? La primera lectura de Daniel anuncia el triunfo del Hijo del Hombre que recibe el poder y la gloria. La lectura que hemos leído el día de hoy. La segunda es la del Apocalipsis del evangelista Juan, que nos recuerda que la realeza de Jesús repercute en todos nosotros. Nos ha convertido en un reino de sacerdotes. Bueno, esa es un poco la intención de las lecturas. Y la tercera, pues es la lectura del Evangelio de Juan, que ofrece una visión más bien crítica de la realeza. Jesús es rey, pero su reino no es de este mundo y no ha recibido honor y gloria, sino a dar su vida por nosotros y a dar testimonio de la verdad, un testimonio que ciertamente le costará la vida. Yo voy ahí voy a tomar un ratito la lectura del Evangelio para poder tener presente qué es lo que hemos leído hoy. Perdón, un minuto, voy a tomar la Biblia. Nosotros, el día de hoy, hemos tenido en el Evangelio de Juan la lectura de este texto. El contexto general del texto, ¿no? Amanecía. Llevaron a Jesús desde la casa de Caifás al tribunal del gobernador, es decir, ante Pilato. Estoy en Juan, en el capítulo 18, en el versículo 28. Los judíos no entraron porque con solo estar en casa de paganos se habrían hecho impuros y ya no habrían podido celebrar la Pascua. Pilato pues salió a ellos y les preguntó, ¿de qué acusan a este hombre? Le contestaron, si no fuera un malhechor, no lo habríamos traído ante ti. Pilato les dijo, llévenselo y júzguenlo según su ley. Los judíos contestaron, no tenemos autorización para aplicar pena de muerte. Con esto se iba a cumplir la palabra que dijo Jesús sobre la manera como iba a morir. Pilato volvió a entrar al tribunal, llamó a Jesús y le preguntó, ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le contestó, ¿viene de ti esta pregunta o repites lo que otros te han dicho de mí? Pilato contestó, ¿soy judío yo? Tu pueblo y los jefes de los sacerdotes te han entregado a mí.
¿qué has hecho? Jesús contestó, mi realeza no procede de este mundo. Si fuera rey como los de este mundo, mi guardia habría luchado para que no cayera en manos de los judíos. Pero mi reino no es de acá. Pilato le preguntó, ¿entonces tú eres rey? Jesús contestó, tú lo has dicho. Yo soy rey, para esto nací, para esto vine al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo hombre que está de parte de la verdad escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Pilato salió de nuevo donde estaban los judíos y les dijo, no encuentro ningún motivo para condenar a este hombre. Pues bien es costumbre en la Pascua que yo les devuelva a un reo. ¿Quieren que deje en libertad al rey de los judíos? Los judíos empezaron a gritar, a este no, suelta mejor a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Ese es el texto bíblico de la lectura del día de hoy, claro, con el encabezamiento y el cierre, que no lo hemos leído en la liturgia de la misa, pero que es el capítulo que tiene los versículos completos frente a ese diálogo entre Pilato y Jesús. Bueno, pues no sin razón algunos grupos judíos, como los celotas, comprendieron este reino en clave política de salvación del pueblo de Israel, pero Jesús no parece cumplir las expectativas políticas, por lo menos a primera vista. Su reino es claramente especial y escatológico, y para entenderlo hay que hacerse con el lenguaje paradójico y amplio de las parábolas y aceptar su implicancia entre pobres, enfermos, excluidos. De tal manera que ahí vamos a tener que empezar a discernir sobre las palabras de Jesús en los textos bíblicos. Podemos poner la siguiente lámina, siguiente. A lo largo de toda su predicación y especialmente en el inicio de su misión, Jesús nos habla de un reino y de su inminencia. Este reino aparece en los evangelios innumerables veces para indicar que hay una nueva realidad que está naciendo, que está entre nosotros o que vendrá en un futuro no muy lejano. Siguiente. Pero al final de la vida, Jesús abre explícitamente el interrogante. ¿Es Jesús el rey de los judíos? Podríamos decir que en los evangelios sinópticos, Jesús no quiere responder a la pregunta por posibles interpretaciones erróneas de esta realeza. Pero Jesús no lo rechaza. Tú lo dices, le ha dicho a Pilato cuando le ha preguntado si es rey. Y si bien los judíos no aceptan el título, este se mantiene firme como testimonio en el letrero de la cruz. Jesús Nazareno, rey de los judíos. En el Evangelio de Juan, Jesús no solo no lo rechaza, sino que además lo confirma. Sí, yo soy rey. El juicio contra Jesús tuvo lugar probablemente en el palacio en el que residía Pilato cuando acudía a Jerusalén. Allí se encuentra en una mañana de abril del año 30 un reo indefenso llamado Jesús y el representante del poderoso sistema imperial de Roma. Ahí podemos dejar un poco la presentación de las láminas. Más adelante podemos volver para poder conversar sobre este tema. Yo quiero decir ahí lo siguiente. A ver, me parece que la polémica de lo del reinado de Jesús en la pastoral, en la liturgia, en las celebraciones, en las devociones, tiene que ver con lo siguiente. Tiene que ver con esa afirmación de mi reino no es de este mundo. Y ahí, en la tradición eclesial o eclesiástica más que eclesial, despachamos el reino de Dios para el otro mundo. Como Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Entonces empezamos a decir, es que el reino de Dios es para la otra vida. Si aquí sufrimos, ya en la otra vida tendremos la oportunidad de gozar. Si aquí nos va enteramente mal, el reino de Dios nos espera en el otro lado. Todos los sufrimientos, todas las congojas, todo lo que nos llene de dolor, de angustia, de preocupación, eso va a ser solventado con felicidad eterna después de nuestra muerte.
Por lo tanto, aquí no hay que esforzarnos mucho, porque ya el reino prometido, el reino de Dios, corresponde a la otra vida, corresponde al otro mundo. Bien, pues, pero si vamos al contexto histórico, acabamos de decir que el juicio tiene lugar en el palacio donde reside el prefecto romano cuando viene a Jerusalén. Acaba de amanecer y Pilato ocupa la sede de donde dicta sus sentencias. Jesús comparece, como vieron en la lámina inicial, maniatado como un delincuente. Allí están frente a frente el representante del más poderoso imperio del mundo de entonces, el Imperio Romano, y un humilde campesino de Nazaret, de Galilea, llamado el profeta del reino de Dios, el último de los profetas del reino de Dios, llamado rabí, llamado maestro. Por eso es que a Pilato le resulta increíble que aquel sencillo hombre, que aquel humilde hombre, que aquel carpintero intente desafiar a Roma, al poderoso imperio romano. Y por eso le va a preguntar, ¿con que tú eres rey? Esa es una pregunta sarcástica, para burlarse un poco de Jesús, ¿no? ¿Con que tú eres rey? ¿Qué es eso de que este hombre pueda hacerse pasar por rey, ¿no? Era una cosa increíble. Además, porque se lo habían llevado ante Pilato, como hemos escuchado en el Evangelio, con dos acusaciones. Una acusación de carácter religiosa, teológico-religiosa. Ha blasfemado, se hace llamar hijo de Dios. Era la acusación que le hacían las autoridades del templo. Pero también, claro, para convencer a Pilato, para congraciarse con Pilato, de que tenía que condenar al reo, le dice, está haciendo otra cosa, está alborotando al pueblo. Es decir, es subversivo. Tiene una acusación religiosa, blasfemia, se hace llamar hijo de Dios. Y una acusación política, está levantando al pueblo, es un subversivo. Por eso es que a Pilato le parece chistoso que lo acusen de que está contra el imperio y de que es un subversivo y es un malhechor. Fue llevado ante él como un malvado, dice el texto. Jesús es muy claro. Mi reino no es de este mundo. Claro, cuando dice mi reino no es de este mundo, no está pensando, como dije al comienzo, en que ese reino es para la otra vida. Está pensando, ese reino no se parece al reino de Pilato. No es igual, no es el mismo, es distinto. No podría ser igual, no podría ser de ninguna manera el mismo. Imposible. El reino de Pilato es un reino de violencia, de sangre, de muerte, antivida. Es un reino de destrucción, es un reino en contra de los pobres, que nos esclaviza, que nos margina. Es un rey que somete al pueblo judío a la dominación del imperio romano. Ese es el reino. Por eso Jesús tiene el reino que no se parece a los reinos de este mundo. Jesús es el antirreino del mundo. El reino de Jesús es distinto. Es un reino de paz, de justicia, de amor. No pertenece a ningún sistema injusto de este mundo. Porque Jesús no pretende ocupar ningún trono, no busca poder ni dinero, pero no le oculta la verdad. Soy rey del reino de amor, del reino de justicia, del reino de paz. Ha venido a este mundo para introducir la verdad. Y después le lanza así a Pilato en la cara, ¿no? Jesús le dice, si mi reino de este mundo fuera de este mundo, si mi reino fuera de este mundo, tendría guardias que lucharían por mí con armas, ¿no? Y me defenderían. Pero los seguidores de Jesús no son legionarios, sino discípulos que escuchan su mensaje y se dedican a poner verdad, justicia y amor en el mundo. El reino de Jesús no es el de Pilato.
el prefecto vive para extraer las riquezas o las pobrezas, las cosechas, los granos, los productos de los pueblos y conducirlos a Roma. Pilato es el administrador de un sistema tributario injusto donde los soldados romanos, acompañados de los publicanos, que eran los cobradores de impuestos judíos, iban casa por casa cobrando el tributo, el diezmo, la primicia. Y lo hacían a costa de explotar a los más pobres, a las viudas, de quitar los bienes de las viudas, de quitarles la tierra a los campesinos, de invadir sus casas, de quitarles sus animales. Algunos se tenían que vender como esclavos para pagar la deuda del tributo. Y claro, los publicanos entran en controversia muy fuerte con Jesús, porque ellos que estaban al servicio de rentas del Imperio Romano tenían muchas debilidades de corrupción, muchos pecados de corrupción. Igual que ahora los más ricos evadían el impuesto. Igual que ahora los más ricos coimaban al publicano o al soldado romano para evitar pagar lo justo o lo que les correspondía, si es que se puede llamar justo, para pagar lo que les correspondía como los que más tenían. Evadían, coimaban, corrompían, se saltaban y claro, finalmente los más pobres, los más débiles eran los que pagaban el tributo a costa de su propia sangre, sudor y lágrimas, trabajo forzado. Y Pilato es el administrador de ese sistema. De eso es el rey Pilato. Por lo tanto, el reinado de Jesús tiene que ser exactamente lo contrario. Un reinado donde si tienen que tributar, que tributen los que tienen. Para los más pobres hay misericordia, hay justicia, hay paz, no hay violencia. Acuérdense del tributo de la viuda en el templo. ¿Qué más vale ante los ojos de Dios esos ricos que han dado todo, muchas cantidades muy grandes de dinero al templo? Y la viuda que había dado un centavito, había dado mucho más que nosotros porque era todo lo que tenía. Nosotros dábamos mucho dinero al templo porque en el templo estaban los sacerdotes, estaban los maestros de la ley. Y claro, ellos recibían el dinero que tributaban los ricos en calidad de ofrenda, pero a cambio de eso guardaban silencio frente a las atrocidades. En realidad, los sacerdotes del templo, los maestros de la ley, se convertían en cómplices silenciosos porque no denunciaban la injusticia o favorecían a los que tenían o torcían la palabra de Dios con tal de recibir el tributo. Por lo tanto, de alguna manera a los ricos les daba, les complacía, les daba beneplácito, les servía dar bastante dinero al templo a cambio del silencio frente a la injusticia de parte de los administradores del templo, de las autoridades religiosas. Ese no es el reino de Dios. Ese no es del que Jesús viene a ser rey. Jesús vive para ser testigo y testigo de la verdad. Su vida es todo un desafío. Todo el que es de la verdad escucha mi voz. Pilato no es de la verdad, no escucha la voz de Jesús. Dentro de unas horas intentará apagarla para siempre. Por eso es que Jesús no tiene guardias, no tiene legionarios, no tiene heraldos. Nosotros ni somos heraldos del Evangelio, ni somos legionarios de Cristo, ni somos guardianes de la fe. Los legionarios tienen armas y luchan para imponer la palabra y la verdad desde el poder. También, no la verdad, la antiverdad, para imponer el poder y la antiverdad con la fuerza. Un guardia hace lo que le manda el jefe.
Un guardia está para cumplir órdenes, para controlar el orden público. Eso pertenece a lo público. El ejército, el legionario, el guardia, pertenece a lo público. El reino de Jesús es un reino escatológico. Para lo otro, basta estar entrenados físicamente y con algo de lavado de cerebro. Nosotros no somos ni legionarios de Cristo, ni heraldos del Evangelio, ni guardianes de la fe. Esas son malas palabras. Nosotros somos discípulos, discípulas, testigas y testigos. Y es muy difícil ser discípulo, porque hay que parecerse al maestro. Hay que hablar desde el corazón del maestro. Hay que escuchar al maestro. Hay que poner en práctica la palabra del maestro. Es difícil ser testigo, porque el testigo tiene que decir la verdad y tiene que defender la vida del inocente que puede ser condenado aún a causa de su propia vida. Por eso es que nosotros fácilmente nos situamos en el papel de legionario o de guardián para evitar ser discípulo, para evitar ser testigo. El legionario no da la vida, el guardián tampoco. El testigo y el discípulo siguen al maestro y sí les toca dar la vida cuando así corresponda. El seguidor de Jesús no es guardián de la verdad, sino testigo. No ha venido tras las huellas de Jesús para ser legionario, sino para ser discípulo. Su quehacer no es combatir, disputar y derrotar a los adversarios, sino vivir la verdad del Evangelio y comunicar la experiencia de Jesús que está cambiando su vida. Eso es un discípulo, eso es un testigo. Ahí podemos volver un poco a la lámina para compartir pantalla. Sigue un poquito hablando mientras la busco y comparto. Perfecto. Entonces, siendo así, nosotros no somos propietarios de la verdad. El cristiano tampoco es propietario de la verdad, sino testigo. No impone su doctrina, no controla la fe de los demás, no pretende tener razón en todo. Nuestro principal argumento es la libertad. Nosotros compartimos la palabra, ponemos la palabra de Dios en los labios de la gente para que la gente discierna, para que el pueblo viva convirtiéndose a Jesús. Y el que se convierte se deja contagiar por la atracción que siente por él. Ayuda a mirar al Evangelio y pone en todas partes la verdad de Jesús. Eso es un discípulo, ese es un testigo. Por eso, en el Evangelio de Juan, Jesús no solo no lo rechaza, este título de parecerse al reino de Pilato, sino que le deja claro, sí soy rey, pero no con las características del reinado de este mundo. El Evangelio de Juan relata este diálogo entre ambos. En realidad, más que un interrogatorio, parece un discurso de Jesús para esclarecer algunos temas que interesan mucho al evangelista. En un determinado momento, Jesús hace esta solemne proclamación. Yo para esto nací y para esto he venido al mundo, para ser testigo de la verdad. Todo el que pertenece a la verdad escucha mi voz. Yo dije hace un momento, y Pilato no escuchó la voz de Jesús. ¿Qué va a escuchar? No le importaba, no le interesaba. No podía escucharla además. O sea, el que está embebido del poder, no solo que no quiere escuchar, sino que no puede. Tiene el oído atrofiado. Por eso después va, en complicidad con las otras autoridades, va a silenciarlo para siempre, ¿no? Silenciarlo para siempre, hipotéticamente hablando. Porque claro, Jesús no lo pudo silenciar nadie lo pudo silenciar. Pero bueno, para Pilato, asesinándolo, crucificándolo, era una forma de silenciarlo. Esta afirmación recoge un rasgo básico que define la trayectoria profética de Jesús.
su voluntad de vivir en la verdad de Dios. Jesús no solo dice la verdad, sino que busca la verdad y solo la verdad de un Dios que quiere un mundo más humano para todos sus hijos. Por eso Jesús habla con autoridad, pero sin falsos autoritarismos. Habla con sinceridad, pero sin dogmatismos. No habla como los fanáticos que tratan de imponer su verdad. Lo que les dije hace un momento. Nosotros no imponemos la verdad. Nadie, ningún discípulo va a imponer su verdad. No impone su doctrina. No controla la fe de los demás. Tampoco como los funcionarios que la defienden por obligación, aunque no crean en ella, ¿no? Es un poco la triste historia del sector público, ¿no? Que al funcionario de más abajo le toca defender al jefe por obligación, aunque no cree en su palabra. No se siente nunca guardián de la verdad, sino testigo. Dentro del proceso en el que se va a decidir la ejecución de Jesús, el Evangelio de Juan ofrece un diálogo privado entre Pilato, representante del imperio más poderoso de la tierra, y Jesús, un reo maniatado que se presenta como testigo de la verdad. Precisamente, Pilato quiere al parecer saber la verdad que se encierra en aquel extraño personaje que tiene ante su trono. ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús va a responder exponiendo su verdad en dos afirmaciones fundamentales muy queridas al evangelista Juan. Antes de ver las dos afirmaciones, quiero decir una palabrita sobre la lámina. Esta lámina es una lámina de Fano, este misionero español, catequista, profesor de religión y extraordinario dibujante. Como ustedes ven, el Jesús Rey maniatado, lo primero que tiene lejos de su ser es la corona, el cetro, la capa y el trono. Este es un rey descalzo, con corona de espinas, sin posibilidad de que las manos agarren ningún cetro, desnudo, sin capa, más que con un lienzo, ¿no? Pues luego será llevado para ser azotado, y de pie, descalzo, sin posibilidad de ocupar el trono. Es un antirrey en la forma en como el mundo entiende al rey. Bien, vamos a responder a estos dos fundamentos, a dos afirmaciones, dos fundamentos del evangelista Juan. Mi reino no es de este mundo. Jesús no es rey al estilo que Pilato puede imaginar. No pretende ocupar el trono de Israel, ni disputar a Tiberio su poder imperial. Jesús no pertenece a ese sistema en el que se mueve el prefecto de Roma, sostenido por la injusticia y la mentira. No se apoya en la fuerza de las armas, tiene un fundamento completamente diferente. Su realeza proviene del amor de Dios al mundo, tanto que lo puede sostener en sus manos. Cuando luego añade, soy rey y he venido al mundo para ser testigo de la verdad, en este mundo donde quiere ejercer su realeza, pero de una forma sorprendente. No viene a gobernar como Tiberio, sino a ser testigo de la verdad, introduciendo el amor y la justicia de Dios en la historia humana. A Pilato le resulta increíble que este hombre intente desafiar a Roma, como les dije hace un momento. Mi reino no es de este mundo, no pertenece a ningún sistema injusto, no pretende ocupar ningún trono, no busca ni poder ni dinero. Y bien, ahí podríamos cerrar las láminas. Esto ya lo comenté cuando leí el Evangelio. Para poder decir unas otras cosas. Los reinos de este mundo necesitan gente que gobierne buscando una paz que se impone con violencia, buscando una paz que le es cómoda
para el gobierno de turno o para los intereses de las potencias del mundo. Desafiar esa verdad impuesta con violencia, esa realidad, no esa verdad, esa realidad impuesta con violencia, implica que tú puedas ser sometido a un juicio y condenado a muerte. Eso es lo que le pasó a Jesús. Por lo tanto, tenemos que quitarnos de la cabeza la imagen de un Cristo Rey al estilo de los reyes de este mundo. Tenemos que entender que la pasión de Jesús fue el reino de Dios. Y el reino de Dios es un mundo alternativo. Es la utopía de la sociedad nueva y distinta, de ese otro mundo posible. Hoy día, en el prefacio de la misa, los que estuvieron en misa deben haberse dado cuenta, allí antes del santo, hemos dicho que Jesús es Rey, porque nos anunció un reino de santidad y de gracia, un reino de paz y de justicia, un reino de verdad y de amor. Ese reino no es de este mundo, no pertenece a este mundo, porque tiene otras características. Tiene estas que acabo de decir. Y para ser rey de ese mundo, se necesita tener conciencia de su filiación divina, de su trascendencia, de su mesianismo, de su profetismo, de ser testigo, de ser discípulo, de ser profeta. Si quieres darle a eso el nombre de rey. Luego nosotros tenemos en el imaginario simbólico eso que dije al comienzo de las estampitas, lo que nos ha venido por tradición, las imágenes. Un Jesús con corona de oro, con cetro de oro en la mano, con capa, con borlas de oro. Por favor, ese no es Jesús. Jesús es rey, no porque tiene una corona de oro, es rey con corona de espinas. El reino que no es de este mundo, el reinado que viene de Dios, el Cristo Rey, es decir, el Señor Rey, el Rey y Señor del universo, es rey porque tiene corona de espinas y ya sabemos cómo se la ganó. Es un rey que jamás va a compartir la corona de oro que la tenía Herodes, que la tenía Pilato, que la tenía Arquelao, que la tenía Tiberio, que la tenía César Augusto, que la tenía Anás, que la tenía Caifás. ¿Cómo Jesús va a tener en sus sienes una corona de oro para tener que compartirla con los tiranos? Eso sería imposible. Los tiranos de este mundo usaban corona. O sea, por favor. Jesús no tiene un cetro con un diamante en la punta. ¿No? Los reyes de este mundo y en tiempos de Jesús usaban ese cetro para dictar sentencia, o el sumo sacerdote lo usaba para pasearse por el centro del templo. Jesús tiene como cetro una caña que tiene un hisopo en cuya punta hay vinagre que le sirvió para que los judíos le ayudaran a calmar la sed, pero en señal de tortura. Caña, cetro con hisopo de vinagre. Ese es el cetro que lo hace rey a Jesús. Jesús no tiene capa. ¿Cómo va a tener una capa con borlas de oro para que sea rey? Igual que el dibujo que vimos de Fano hace un momento. El único lienzo, la única capa que tiene Jesús es un lienzo que cubre su desnudez cuando es bajado de la cruz para ser colocado en el sepulcro. Lienzo del que también se despojó, porque ustedes recuerden que los evangelios nos cuentan que cuando las mujeres fueron a ver a Jesús en el sepulcro y hallaron la piedra removida, encontraron que los lienzos de su cuerpo y el que le habían atado la cabeza
estaban a un lado, enrollados. Estaban hechos rollo en una esquina del sepulcro. Jesús se despojó hasta del lienzo de la mortaja. La sábana santa famosa no se la llevó. La dejó hecho rollo en una esquina del sepulcro. Porque a Dios se va con toda la desnudez, la espiritual y la corporal. ¿Qué va a llevarse de este mundo? Ese lienzo, que se lo pudo haber llevado, pero lo dejó. Si el lienzo puesto por su madre, si el lienzo puesto por Juan lo fue dejando, ¿qué le vamos nosotros a poner capa con borlas de oro? ¿No? El imaginario, perdón, el imaginario colectivo ha traicionado en la tradición cristiana la figura del verdadero reinado de Jesús. La corona no lo representa, no lo hace rey. La única corona que lo hace rey es la de espinas. El cetro no lo representa, no lo hace rey. El único cetro que lo representa es la caña con el hisopo. El manto con borlas de oro no lo representa. El único manto que lo hace rey es el lienzo que le colocó su madre cuando lo bajaron de la cruz. De tal manera que hasta en la simbología vamos a tener que revisar nuestra tradición, nuestra devoción, cuando hablamos de Cristo Rey del universo. Que detrás de cada símbolo hay una historia, y detrás de cada historia hay un concepto. Y detrás del concepto hay una memoria, y hay una forma de ser, de estar, y de mirar el mundo, y de mirar la fe, y de encontrarnos con Dios. Por lo tanto, a veces nos cuesta despegarnos de esta piel, ¿no? Por eso en vez de llamarlos discípulos, como dije, empezamos a llamarlos guardianes, y en vez de llamarlos testigos, empezamos a llamarlos legionarios, en fin. Son formas anacrónicas que alguna vez aparecen en la historia de la literatura religiosa, pues no sé, por ahí en la Edad Media, en nuestros tiempos ya post-Cristo, después de Cristo, y antes en el Antiguo Testamento. Entonces ahí aparece el Yahvé de los ejércitos y aparece la legión de los ángeles. Sí, pero son términos que corresponden a una época determinada, sobre todo a los tiempos del destierro, del exilio del pueblo de Israel, donde la gente necesitaba tener un ejército que lo defienda del opresor. Claro, pensaban, si viene alguien que nos defienda, y si ese ejército viene de Dios, mucho mejor. Y pensaban que si los ángeles tienen un título así de defensores con sus armas, por eso son una legión, también podrían ayudarnos y también podrían defendernos. Pero son títulos medievales, son títulos veterotestamentarios que corresponden a un momento determinado. Fíjense que si nosotros queremos decir una aplicación pastoral muy nuestra, podemos decir que en la iglesia jerárquica también los papas usaban una corona que se llamaba tiara y que era de oro. El Papa Juan XXIII, el padre del Concilio Vaticano II, la abandonó y la colocó en algún museo de esos del Vaticano. Y la reemplazó por el solideo que llevan todos los obispos, que en el caso del Papa es blanco, y ese solideo reemplazó a la corona, la mitra, como obispo de Roma, reemplazaron a la corona. No más tiara de oro, no más cetro de oro en la mano del Papa, un báculo, que es el símbolo del pastor, la caña que le servía al pastor para apacentar a las ovejas. No trono, no un trono de oro que tenía unas sandas que le permitía que lo puedan llevar en hombros, no más.
El Papa Francisco, cuando vino a Brasil, tenía ahí una discrepancia por la silla que le habían confeccionado y no quería sentarse en ella porque tenía forma de trono y buscaba una silla simple, sencilla para el obispo de Roma, ¿no? Entonces, también la iglesia, en sus pastores, leyendo la Biblia con transparencia, la escritura con profundidad, fue abandonando estos símbolos monacales, monárquicos, que en algún momento han sido asumidos con una devoción y fundamentalismo extremos. Para nosotros, Jesús Rey, si quieres llamarlo Rey, es porque Jesús no conoció otra forma de mundo posible que no sea el de la monarquía, que era lo que vivía a su tiempo. Y a ese reinado de los hombres del mundo le puso una alternativa de reinado de Dios. Por eso amaba ese otro mundo posible. Y a ese otro mundo posible lo llamaba reino de Dios. Y de ese reino de Dios sí se reconocía rey. Rey en cuanto tanto le permitiera transmitir la posibilidad de un mundo de amor, de un mundo de paz, de un mundo de justicia, de un mundo de santidad, de un mundo de gracia, donde él pueda ser discípulo y maestro a la vez, donde él pueda ser testigo y juez generoso, que al final de los tiempos pueda separar a las ovejas de los machos cabríos, ¿sí? Este rey que para nosotros es el carpintero convertido en el artesano de la paz, en el artesano de la justicia, el carpintero que nos ha enseñado a caminar tras las huellas del Padre, de las huellas que el Padre ha ido sembrando a lo largo de la historia del mundo. Nuestro único rey es el rey que tiene corona de espinas, que tiene cetro de caña con hisopo. El único rey es el de la desnudez suprema, que hasta abandonó en el sepulcro el último lienzo que le colocó su madre al bajarlo de la cruz. Y por añadidura puedo terminar diciendo que a María también hay que quitarle la corona, porque María no era reina, era una campesina de Nazaret, una pastorcita, una adolescente madre, una humilde mujer de Nazaret. Esta humilde mujer que va a tener la corona que sí tenía la mujer de Herodes. Para María, la corona representa quienes la tenían y la llevaban puesta para pedir la condena y la sentencia del hijo. La corona representa los que le quitaron y le arrebataron la vida al hijo. Por eso habrá sido un símbolo extremadamente doloroso en la retina y en el corazón de María. Y para nosotros también un Jesús coronado de oro al estilo del mundo tendría que ser doloroso para el corazón y también doloroso para la retina, que tiene que mirar ese extravío histórico y ese falseamiento para alguien que se proclamó testigo de la verdad y propulsor de un reino escatológico, porque tiene plenitud en este mundo, pero es el único que perdurará por los siglos de los siglos. Que así sea. Gracias, Padre Marco. Padre Lauren, ¿tenemos alguna indicación? Vamos al formulario y luego seguimos con las preguntas que suelen tener nuestros amigos y amigas, que deben de tener muchas ahora. Y Padre Marco está para ayudarnos, aunque entendemos que... ¿A qué horas empieza la misa, Padre? Una pregunta, A las Marco. 7, pues media hora para conversar. Listo, entonces... Quedaron unas diapositivas sin presentar. Digamos, son un poco de lo que ya he comentado, pero podemos poner... No, ya les mando a Sí. todos completo. Sí, Listo. el Power está hecho en función de que la gente luego lo tenga y lo lea con tranquilidad, lo medite, lo reflexione. Es un material de ayuda. Entonces yo aquí presento algunas que me ayudan a llevar el hilo conductor, pero
no me gusta así como leerlas al pie de la letra, ¿no? Entonces, las que siguen son láminas que tienen que ver un poco con lo que podría ser la pastoral y la posibilidad de una iglesia fiel al reino de Dios, ¿no? Bueno, ahora, Katy, viene un momento muy importante que nos ha llevado mucho tiempo. Adelante, Katy. Listo, he compartido ya la dirección del formulario con nuestros amigos del Face y ahora acabo de hacerlo acá en el Zoom. Ustedes ya saben, está deshabilitado la parte del chat para que no se vayan a confundir, ¿no? Así que es el único mensaje último que acaba de ingresar. Por favor, denle un clic y les lleva a analizar este formulario. 5 minutos de absoluto silencio, siempre nos lo piden para que ustedes puedan rellenar de manera correcta y adecuada este formulario. Sin embargo, indicarles que no estamos por la nota, sino más bien para profundizar y en lo que nos vayamos a confundir, a equivocar, no lo tomen de manera negativa, sino de manera positiva, porque aquí tenemos a la persona adecuada que nos va a ayudar a entender esa parte en la que estamos fallando. Sin más, por favor, 5 minutos de absoluto silencio y ustedes están llenando el formulario.
Listo, Padre Lauren, ¿podemos ir cambiando de voces? Sí, claro. ¿Empieza usted o empiezo yo? Tu mamá. ¿Perdón? Le voy a poner un poquito más. Ahí. Listo, entonces empiezo yo. Este formulario es para ayudarnos a reforzar los conocimientos que hemos adquirido ahora y luego transmitirlos a los demás desde nuestra vivencia, ¿no? Primera pregunta, los jefes de los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato para que lo A ver, condene. Katy. ¿Sí? Dígame, padre. Se te está oyendo 2 veces. Ah. Se te está oyendo 2 veces. ¿Puede empezar usted, padre, por favor? Sí, yo empiezo. ¿Empezar usted, padre, por favor? Sí. Los jefes de los sacerdotes llevaron a Jesús. Ahí, padre. Sí. Los jefes de los sacerdotes llevaron. Padre. No está funcionando. Empiece usted, léale usted, padre Lauren, por favor. No está funcionando. Empiece usted, léale usted, padre Lauren, por favor. Los jefes de los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato para que lo condenasen a muerte. Los jefes de los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato para que lo condenasen a muerte. Tienes eco, Lauren, tienes eco repetido, se está repitiendo la voz. Eso es lo que le estoy diciendo a Katy. A ver, los jefes de los sacerdotes llevaron a Jesús ante Pilato para que lo condenase a muerte, porque Jesús decía ser el rey de los judíos. ¿Jesús es o no es rey? 4 respuestas. La primera, sí, porque Jesús respondió a Pilato, soy rey, como tú lo dices. Segunda, no es rey como los de este mundo que oprimen y explotan. Tercera, Jesús proclamaba el reino de Dios, de paz y de justicia. Cuarta, todas las anteriores. Está claro, ¿verdad, Marco? Sí, está bien, todas las anteriores, aunque la primera tiene una trampita, porque todos los biblistas o los que hacen teología bíblica coinciden en que cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? En los sinópticos, porque en Juan Jesús le contesta explícitamente, sí lo soy, pero en los sinópticos, cuando Pilato le pregunta, ¿tú eres rey? Jesús calla. Solo le dice, tú lo has dicho. Tú lo dices. ¿Qué podría significar las dos cosas? Que está aceptando que es rey o que está diciendo, eso te lo estás inventando tú. Ahí ya pues. Exacto. Ya. Exacto, pero eso es para hacer análisis exegético. Eso es para hacer análisis exegético, exactamente. Es como a veces alguna gente que en vez de decirte padrecito, te confunde y te dice doctorcito. Yo le digo, usted lo dice. Es parecido, ¿eh? Claro, Eso. Muy bien, entonces está claro. La segunda, Katy. Ahí tengo doble voz o no, o está bien.